La predicación de hoy se llama La Ruta a la Libertad. Me gustó ese título, La Ruta a la Libertad. Vamos a leer un texto bien conocido por todos nosotros. Está en Juan 8. Dios bendiga a los hermanos que nos visitan. Hay una hermana del pueblo donde yo nací, de Pérez Celedón. Gloria a Dios, qué bueno. Amén. 8:31 al 36. Juan 8:31 al 36. La palabra del Señor dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa. Señor, nosotros apreciamos tu palabra, apreciamos todo lo que tú nos enseñaste cuando estuviste aquí en la tierra. Señor, en esta noche te pedimos que esta palabra sea sembrada en nuestro corazón, en nuestra mente. Gracias, Padre bueno, porque nos has permitido estar en este lugar hoy, y pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine en esta noche y que tu palabra, Señor, la podamos entender por misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Gloria al Rey. Usted sabe que para mí una de las maravillas modernas que hay, pero fantásticas, es el GPS. Ustedes saben, el GPS. Antes del GPS, hermano, yo andaba siempre perdido, siempre. Y después del GPS me desubico, pero no me pierdo, ¿verdad? Porque a cada rato me dice recalculando, y entonces me vuelve a ubicar. Amén. Eso es una maravilla, eso del GPS es una maravilla. Ustedes saben que eso es fantástico. Pues, hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, es el GPS que Dios nos dejó para vivir. Usted sabe, es el GPS que el Señor nos dejó para vivir. Aquí están las instrucciones para todo. Las instrucciones para todo. Nosotros, si seguimos lo que el Señor nos enseñó a través de su palabra, no nos perdemos. Nos podemos desubicar, sí, pero el Señor te va a decir recalculando y te va a poner en ruta otra vez. Amén. Dele un aplauso al Señor por su maravillosa palabra. Gloria a Jesús. La palabra del Señor nos vuelve a ubicar en la ruta correcta. Amén. Eso es muy interesante. Vea que la predicación de hoy se llama La Ruta a la Libertad. Amén. La ruta a la libertad. Cuando nosotros vamos a algún lugar, al aeropuerto, por ejemplo, usted pone el GPS y el GPS nos dice haga una derecha en la Maxwell Road, y después nos da otra dirección. Allá nos dice haga otra derecha y nos tira la ruta, ¿qué es? 78, ¿ve? 78, y después nos dice nos va dando directrices hasta que llegamos exactamente al punto al que queremos llegar. Amén. Jesús hizo eso mucho. Jesús hizo eso con mucha frecuencia, pero nosotros a veces le pasamos por encima la palabra y no nos damos cuenta de que el Señor nos dio directrices, que si las seguimos vamos a llegar a puerto seguro. Amén. Gloria a Jesús. Dice en el verso 31 y 32, dice algo muy interesante. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estos judíos, en el verso primero, dice que ya ellos ¿habían qué?
habían creído, ya ellos habían creído en Jesús. Y sin embargo, Jesús les habla de ser libres. Amén, de ser libres. ¿Por qué? Porque si ya ellos habían creído en Jesús, ¿por qué les habla de libertad? ¿Sabe por qué es? Porque cuando nosotros creemos en Cristo, cuando nosotros creemos en Jesús, todos, y digo todos, llegamos atados. Todos, cuando llegamos a Jesús, cuando creemos en el Señor, necesitamos ser libres. Unos de unas cosas, otros de otras cosas, pero todos necesitamos ser libres. Dígale que está a la par suya. Necesitamos ser libres. Necesitamos ser libres. Unos de unas cosas, otros de otras cosas, pero que necesitamos libertad, necesitamos libertad. Aquellos judíos habían creído en Jesús, pero Jesús, que ve el corazón, les dice, ok, ya creyeron, ahora necesitan libertad. Ahora necesitan libertad. Amén. Los judíos no entendían las palabras de Jesús. Ellos no entendían que Jesús les estaba hablando espiritualmente, que le estaba hablando al corazón. Entonces ellos acuden, como siempre lo hacían y como todavía lo hacen. Los judíos son muy orgullosos de su linaje. Ellos son, bueno, cada uno de nosotros es orgulloso de su país, ¿verdad? Amén. El mexicano la ranchera las pone donde sea que vaya. Amén. Y nosotros somos orgullosos de las pupusas y somos salvadoreños. Cada quien es orgulloso de donde nació. Pero los judíos especialmente, porque ellos saben que Dios ha tenido un trato especial con ellos, que ellos son una nación que el Señor escogió desde el principio. Entonces ellos acuden a su orgullo, ellos acuden a su linaje y ellos dicen, ¿cómo? Si usted va al verso 33, vea lo que le respondieron. Ellos le dijeron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo nos dices tú, seréis libres? Ellos acuden a lo natural, ellos se van a su linaje y dicen, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, nosotros somos hijos de Abraham. Amén. Ellos acuden al pacto. Ellos dicen, nosotros somos aquellos de los que la palabra dice, amén, serás bendita tú y va a ser bendita toda tu generación y va a ser como las estrellas del cielo. Nosotros somos libres. Nosotros somos descendientes de Abraham. Amén. Jesús no les estaba hablando de esclavitud física, para nada. Jesús les estaba hablando de esclavitud espiritual. Amén. Denle un aplauso al Rey. De esclavitud espiritual. Gloria a Jesús. De esclavitud espiritual. Entonces, vea, ellos se jactan de su linaje. Jesús no les está hablando de eso. Inclusive en el verso 34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús ahí dice algo muy fuerte. Les está diciendo, ustedes son hacedores de pecado. Una cosa es ser pecador, una cosa es cometer un pecado, otra cosa es ser hacedor de pecado. Cualquiera puede cometer un pecado, pero hacedor de pecado es diferente. Es como, por ejemplo, yo les decía el otro día, cualquiera puede comer pan, pero ser panadero es algo diferente, ¿verdad? Un panadero es uno que hace pan, que disfruta haciendo pan, que vende pan, que se goza haciendo pan, se lucra con el pan y no quiere dejar de hacer pan. Uno se come un pedazo de pan y al otro día está arrepentido porque el pantalón no le queda, ¿verdad? Es diferente que usted se coma un pedazo de pan. Es diferente que usted por alguna circunstancia pueda pecar. Amén. Pero qué lindo cuando usted sufre, cuando usted viene delante de la presencia de Dios y le dice, Señor, perdóname, lo hice, me arrepiento. Es muy diferente cometer un pecado y arrepentirse a ser un hacedor de pecado. Un hacedor de pecado es aquel que lo planea, aquel que lo medita, aquel que lo sueña y que lo ejecuta. Amén. Con alegría y con gozo y no quiere dejar de pecar y se goza con el pecado y busca la oportunidad. Es diferente. Jesús les está diciendo que son hacedores de pecado. Entonces es posible creer en Jesús y seguir siendo un hacedor de pecado. Es posible. Ellos ya habían creído en Jesús y Jesús los acusa de ser hacedores de pecado y necesitaban libertad y libertad urgente. Amén. Y libertad urgente. Yo no sé cuál es nuestra condición hoy.
Yo no sé cómo usted llegó a Jesucristo. Amén. Pero yo sí sé que si el Señor trae esta palabra hoy es para edificarnos a todos nosotros, ¿verdad? Para aprovecharnos de ella, para ser inteligente y aprender de ella. Amén. Y tomar la ruta. Y tomar la ruta que el Señor está marcando para la libertad. Toma el GPS que el Señor nos dio para la libertad. Más adelante vamos a hablar un poco de eso. ¿Sabe cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro? En el verso 35 dice, vea, en el verso 35 dice, y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda en casa para siempre. El esclavo del pecado, el esclavo no es hijo. No es hijo de Dios. Puede que haya creído en Dios. Puede que haya pasado aquí y hecho una oración de fe, pero en su corazón no había arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay remisión de pecado. Hizo un acto religioso y todos lo vimos hacer un acto religioso, pero no había arrepentimiento en su corazón. Amén. Tiene que haber arrepentimiento para que haya remisión de pecado. Amén. Y dice Jesús, lo que pasa es que el esclavo no es hijo. No es hijo. Hay una casa, hay un amo, hay un señor que tiene un esclavo y tiene esclavos. En el momento que él quiera, él vende el esclavo y el esclavo se va porque no es hijo. Pero el hijo tiene derechos, amén. El hijo va a heredar. El hijo tiene, gloria a Dios, parte en la casa y nunca va a ser echado de la casa. El hijo es hijo, el esclavo es otra cosa, amén. Gloria a Dios. ¿Somos hijos o somos esclavos? Yo quiero ser hijo. Yo quiero ser hijo de Dios, pero de verdad, amén. No un esclavo, hijo del Señor. Porque el esclavo no queda en casa, dice el Señor. Ese es el peligro. Ese es el peligro. Creerse uno hijo, pero ser hacedor de pecado. Y ser esclavo. Y no darse cuenta. A estos judíos les pasaba. Eran muy religiosos. Eran muy fariseos. Creyeron en Jesús. Creyeron que ese hombre que estaba ahí era algo especial, que Dios lo había mandado, amén, pero seguían siendo hacedor de pecado. Y Jesús les dijo, ocupan libertad, aleluya. Jesús nos está dirigiendo y nos va a dirigir por la ruta que necesitamos transitar si queremos la libertad espiritual. ¿Usted quiere la libertad espiritual? Amén, yo la quiero, gloria a Jesús. ¿Cuál es ese camino a la libertad? ¿Cuál es ese camino? Jesús les dijo, Jesús les enseñó. Es más, ya nosotros lo leímos. Pero ¿sabe qué pasa? Que a veces le pasamos por encima la palabra de Dios. Y se ha convertido como algo rutinario. Como algo que estamos tan acostumbrados a leer. Y nuestra mente, como ya tiene prejuicios, como ya nosotros sabemos lo que ahí dice, ni pensamos ni nos detenemos a meditar en lo que la palabra del Señor dice. Pero en esta noche lo vamos a hacer. Amén. Gloria al Señor. Denle otro aplauso a Jesucristo. Aleluya. Nos vamos a detener un poquito a meditar en el verso 31. Vea, Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mire, hermano, yo estaba viendo que existe una cosa que se llama los valores humanos. ¿Sabe lo que son los valores humanos? Tal vez no, pero yo sé que usted alguna vez ha escuchado decir, ya no hay valores. ¿Quién ha escuchado decir eso? ¿Alguien ha escuchado decir, tenemos una crisis de valores? Amén. Ya estas generaciones no tienen valores. ¿Usted ha escuchado decir eso alguna vez? ¿Qué significa? ¿Qué significa realmente los valores humanos? Yo estuve chequeando un poquito, qué significan los valores humanos. Cuando yo lo he dicho, tal vez usted lo ha dicho, ya no hay valores, ya no quedan valores. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso de los valores? Mire, yo chequeé un poco, dice que los valores humanos son un conjunto de ideas buenas, de conducta moral. O sea, son un conjunto de ideas buenas, de conducta moral, que a nivel mundial todas las naciones consideran correcto. Entonces eso se consideran como valores humanos. Amén. Si usted va a China,
ellos van a considerar que esos son valores humanos. Si va a Rusia, ellos van a considerar esos son valores humanos. Si va a Estados Unidos, a cualquier país que usted vaya, los valores humanos, hay 7 que son en toda parte, sin importar la raza, la religión, la lengua, se consideran correctos. Entonces, son 7 los principales, que son la honestidad, por ejemplo. En cualquier parte del mundo que usted vaya, un valor es ser honesto. En cualquier lado que usted vaya, y si se pone a robar, en Arabia creo que, ¿verdad?, le cortan la mano. Entonces, la honestidad es un valor humano en todo el mundo. La sensibilidad, o sea, ser empático con el que sufre. Luego, la gratitud. Hay 7 que son en todo lugar los mismos. Honestidad, sensibilidad, gratitud, humildad, es apreciado en todo el mundo. La prudencia, el respeto y la responsabilidad. Esos 7 valores son muy apreciados en todo el mundo y son muy importantes. Son muy importantes. ¿Sabe por qué? Porque eso dignifica al ser humano. En cualquier parte del mundo, no importa la religión que sean, si hay valores humanos, eso va a dignificar al hombre. Lo va a poner en una posición superior a cualquier otra criatura, ¿verdad? Entonces eso está muy bonito. Pero los cristianos somos diferentes. ¿Por qué? Porque nosotros somos miembros de la familia de Dios. Amén. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Nuestros valores son mucho más elevados, mucho más altos que los valores seculares del mundo. Amén. Son mucho más elevados, mucho más altos. Y nosotros vamos a tratar de hablar un poquito acerca de los valores fundamentales del cristiano. Amén. Eso es muy importante, muy interesante. Yo no sé si nosotros lo vamos a hacer durante varias semanas, pero vamos a estar hablando de los valores fundamentales del cristiano. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque hace como 3 semanas, mi esposa y yo fuimos a un lugar que se llama Mechanicsburg, porque ahí todo es alemán, Mechanicsburg, Pensilvania. Fuimos, hermanos, a un retiro de líderes, a un retiro de pastores organizado por una denominación que a ellos no les gusta llamarse denominación. Ellos nada más se llaman los hermanos en Cristo. Los hermanos en Cristo. Ellos tienen un perfil anabautista. Amén. Y ahora cuando llegue a la casa, este mensaje va a estar en la internet, ahí en la página de la iglesia. Coja esa palabra, coja la palabra anabautista y chequee en la computadora y chequee qué quiere decir eso y de dónde viene eso. Yo le voy a explicar. Vean, en una ocasión, yo no sé si a ustedes yo les he dicho eso, pero en una ocasión yo quería hacer un gráfico. Yo quería hacer un gráfico para enseñarle a la iglesia, porque nosotros desde que estamos en este lugar, siempre hemos dicho, no tenemos identidad, ¿verdad? ¿Ustedes han escuchado eso antes? Siempre hemos dicho, Señor, danos la forma, ¿verdad? Pues el Señor lo ha hecho. El Señor nos ha ido dando la forma, nos ha ido dando, por ejemplo, nuestro objetivo, agradar a Dios. Eso nos lo dio el Señor. Nuestra visión, perdón, nuestra visión es agradar a Dios, nuestro origen, a través de ¿cómo? De la palabra de Dios. Todo lo que está en esos rótulos, el Señor nos lo ha dado para dirigirnos. No es cosas que nosotros nos hemos inventado, el Señor nos lo ha dado. Bueno, yo estaba haciendo, hermanos, un dibujo, estaba haciendo un diagrama, y yo decía, vamos a buscar nuestro origen. Desde la cruz de Cristo hasta amor ágape. Amén. Y salimos de allá, de cuando Cristo murió en la cruz. Y yo empecé a hacer la raya, hermanos. Y llegué a donde Constantino se convirtió al cristianismo en el año 370, por ahí. Ustedes saben la historia. Ahí fue que nació la iglesia, pues, católica. Y seguí caminando, hermano. Y yo llegué al gran cisma de Oriente, donde la iglesia católica se dividió entre la iglesia de Oriente y de Occidente. Eso era un dibujo grande que yo quería mostrarles a ustedes. Aquí venimos nosotros, aquí estamos, y aquí está la reforma de Lutero. Y llegamos a la reforma de Lutero, y aquí pegó las tesis en la iglesia de Wittenberg, y así.
y aquí salió Calvino, y de aquí, y estaba haciendo un dibujo. Hermanos, pero llegó un punto donde yo me di cuenta que hubieron dos reformas. Siempre uno ha oído hablar de una reforma, pero hubieron dos reformas. Hubo una reforma que fue la de Lutero, la de Calvino. Esa reforma es la que nosotros siempre hemos conocido. ¿Ok? Pero lo que pasa es que los luteranos, por ejemplo, los luteranos todavía bautizan niños. Es más, la iglesia metodista, yo no sé esta, pero la iglesia metodista todavía bautizan niños. Y los calvinistas pues creen en la cuestión de que salvos siempre salvos. Entonces yo decía, pues nosotros no somos calvinistas, nosotros no somos luteranos, nosotros no, ¿qué somos? Ok, y me encontré que había otra reforma, una reforma que se llamaba la reforma radical. Esta reforma radical surgió de la reforma que nosotros siempre hemos conocido, siempre la hemos conocido, esa reforma. De ahí surgieron unos reformadores suizos especialmente, que dijeron, no, esta reforma no puede ser parcial. Esta reforma, la Biblia dice que somos salvos por fe, como dice Lutero, es verdad, como dice Calvino, pero la Biblia no enseña que hay que bautizar a niños, enseña que hay que bautizar a adultos. Y empezaron a hacer una reforma un poco más radical. Cuando esta gente empezó a hacer una forma más radical, empezaron a ser perseguidos. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, cuando usted nacía, usted era bautizado niño y eso lo convertía a usted en ciudadano de su país. Si usted era inglés, el día que usted era bautizado niño, ese día era bautizado en nombre de la corona, en nombre de la reina y de todo eso. Y no solo usted era miembro de la iglesia anglicana o de la iglesia católica, sino que eso lo hacía ciudadano del país. Y el hecho de rebautizarse adulto era como que usted estaba negando su ciudadanía, como que usted quedaba libre, y eso no les agradó ni al gobierno, ni a la iglesia católica, ni a los luteranos, ni a los calvinistas, ni a la reforma parcial. Y empezaron a perseguir a esta gente que ellos los llamaron anabautistas. Porque la palabra ana, ellos le llamaron, que quiere decir rebautizar. Anabautista quiere decir rebautizar. Y yo decía, wow, esta gente, los anabautistas, creían en bautizar niños, como nosotros. Creemos en que somos salvos por fe, como nosotros. Creen en que la Biblia es la única fuente de fe, como nosotros. Todo lo que ellos creían, wow, es lo que nosotros creemos hoy en día. Pero ¿sabe qué? Me di cuenta, yo quería conseguir literatura de ese tiempo de ellos. Me di cuenta que no hay libros. Todos los quemaron. Un líder anabautista en ese tiempo no pasaba de los 28 años, de los 30 años. Los mataban. Ninguno llegaba viejo, ninguno. Fueron tan perseguidos que los mataban. Los eliminaban, los barrían, porque si no eran los católicos los que los mataban, eran los mismos protestantes que los mataban, eran los luteranos o los calvinistas, pero que los mataban. No quedó ninguno, dije yo, todos los mataron. Y ahí quedó mi cuadro, ahí quedó el dibujo que yo estaba haciendo. Entonces yo dije, nosotros no somos nada, nosotros somos anabautistas, pero yo no sé cómo vamos a hacer para llegar ahí, porque se murieron todos. Cuando yo conocí al pastor Alvarado, que vino aquí, yo le empecé a preguntar a él, Pastor Alvarado, ¿de qué denominación usted pertenece? Y él no me decía. La segunda visita, él me decía algunas cositas, pero la segunda visita me dijo, bueno, nosotros pertenecemos a los hermanos en Cristo. Ellos no son en realidad una denominación, me dice. Ellos tienen un perfil anabautista. Y cuando él me dijo, tiene un perfil anabautista, yo le digo, hermano, fue como que había visto un dinosaurio. Como que vi un tiranosaurio rex. Yo pensé que no quedaba ninguno. Le digo, ¿cómo de perfil anabautista? ¿Cómo es posible? Todos los mataron. A todos los eliminaron. Y me dijo, no a todos. ¿Cómo que no a todos? No. Algunos se embarcaron. Algunos llegaron a Estados Unidos y a otros lugares del mundo. Hubo uno que se llamó Jacob, que logró llegar, niño, bebé, logró llegar a un lugar que se llamaba Penn. Que es tierra de libertad, que hoy la conocen como Pensilvania. ¿Ustedes conocen Pensilvania? Y dice, y ahí ellos se establecieron, y son lo que nosotros conocemos hoy en día como los Amish, como los menonitas. ¿Ustedes los han visto a ellos? Amén. Y esta gente tienen
3, 4 siglos de estar ahí, yo no sé cuántos, pero son de perfil anabautista. Y lo que pasa, hermanos, es que ellos tuvieron una reunión hace aproximadamente 150 años por ahí, o 100 años, no hace mucho de eso, y ellos dijeron, ok, nosotros nos estamos guardando del mundo, nosotros estamos viviendo una vida como la Biblia lo dice, pero no estamos evangelizando al mundo, estamos encerrados en nosotros mismos. Amén. Y de ahí nació una rama que se empezó a dedicar a evangelizar al mundo y se conoció como los hermanos del río, que hoy se conocen como los hermanos en Cristo. Amén. Ellos tienen un perfil anabautista, ellos tomaron la doctrina, amén. Lo voy a decir para que quede ahí y ustedes chequen. Ellos tomaron la doctrina, parte de la doctrina anabautista, tomaron la doctrina pietista, la santidad wesleyana y la evangélica, y el movimiento evangélico, y tienen ese perfil. Ellos tomaron de todo esto, de estas 4 corrientes, amén, y ellos son los hermanos en Cristo. Nosotros fuimos porque nos encanta compartir con el pastor Alvarado. Ahí pudimos ir, gracias a que él nos ayudó a poder llegar ahí. Son 7 los obispos a nivel de Estados Unidos que hay, solo son 7. El director nacional se llama Alan Robinson, él es el director nacional. Hermano, y nosotros fuimos a conocer. Y fue impactante la humildad de esa gente. Nos dejó pero quebrantados. Usted sabe, cuando llegamos ahí, para nosotros ver al Señor que está en la puerta recibiendo a la gente y que está saludándolo, era el director nacional. Él es Alan Robinson, él era el que estaba en la puerta ahí de portero, abriendo de la puerta a todo el mundo y recibiéndolos. Para nosotros fue algo muy, muy impactante, ver la humildad de ellos, ver cómo viven el evangelio. Fue precioso, fue un momento muy lindo y de verdad que nos edificó mucho poder ir a ese lugar, poder conocer a esta gente. Amén. Y nos dimos cuenta de que nosotros tenemos mucho de hermanos en Cristo. Es más, usted es un hermano en Cristo y no sabía. Yo les dije, bueno, yo creo que nosotros somos un hermano en Cristo y no nos dábamos cuenta. Pensábamos que estábamos solos en el mundo y no. Amén. Gloria a Dios por eso. Esa semana fueron muy lindas. Y una cosa que me gustó mucho de ellos son los valores que tienen. Los valores. Amén. Ellos valoran no la doctrina tanto como vivir la doctrina. Amén. Para ellos no es tan importante saber la doctrina como vivir la doctrina. Eso fue muy impresionante, muy impresionante. Yo creo, y ahí yo me imaginé, que una de las cosas que más impactaban de Cristo en aquel tiempo, posiblemente, era la forma de vida que él tenía. Una de las cosas más impactantes posiblemente era ver un rabí de la altura de Cristo, con los milagros que hacía, amén, verlo lavándole los pies a los discípulos. Eso tiene que haber sido impactante. Tiene que haber sido impactante ver un rabí, un maestro de la altura de Jesús, compartiendo con niños en una plaza y dejándolos, no los alejen, déjenlos que vengan a mí, de ellos es el reino de los cielos. Debe haber sido impresionante ver la sencillez, ver la humildad y ver cómo Cristo no predicaba solamente, sino que vivía lo que predicaba. Eso tiene que haber sido impactante. Tiene que haber sido impresionante. Nosotros estamos acostumbrados a ver doctores del evangelio, a ver gente que sabe mucho del evangelio, gente que predica muy bonito, gente que tal vez el Señor lo usa en milagros, pero orgullosos, pero llenos de vanagloria. Amén. Estamos acostumbrados a ver eso, pero ver un maestro como Jesús, el Hijo de Dios, en la humildad que él tenía, dejándose bautizar por Juan cuando él no tenía pecado ninguno. Hay que ser humilde, hermano.
una de las cosas más impresionantes, sin duda, de Jesucristo era su humildad y la manera en que Él vivía lo que predicaba. Amén. Cuando yo llegué a ese lugar, una de las cosas que más me impresionó y que me impactó es ver cristianos viviendo el Evangelio. Nunca los había visto. Nunca. Ahí me di cuenta que yo era un orgulloso, que yo me la creía, que yo tenía mucho que aprender. Amén. Ver a esos diáconos, son 7 hermanos, 7 diáconos a nivel nacional, y estamos hablando de una congregación mundial que tiene iglesias por todo el mundo, y ver a ellos recogiendo las mesas y limpiando y acomodando y ayudando adelante de todos los demás. No, es impresionante. Amén. Eso fue una cosa que a mí de verdad me gustó mucho. Gloria a Jesús. Entonces, hermano, los valores de los hermanos en Cristo son, decían ellos, experimentales. Hay que experimentarlo, no solo doctrinales. No solo doctrinales es un conjunto de enseñanzas. No solo doctrinales, sino hay que vivirlos. Nuestra fe es algo que no solo creemos, sino algo que vivimos. Qué lindo, ¿verdad? Nuestra fe es algo que no solo creemos, sino que es algo que vivimos. Y de verdad que lo viven. Gloria a Dios. Le estaba diciendo que solo un niño llegó aquí, que se llamaba Jacob. Pues ahí estaba un bisnieto de él. Un bisnieto de este señor, del primero que llegó ahí, que fundó eso. Verlo a él, hermano, contando la historia de su familia, cómo los mataban, cómo los perseguían, cómo venían 13 niños en ese barco y solo uno vivió. Y es mi tatarabuelo, decía, mi tatarabuelo fue el único que llegó. Y dice, y cuando llegó, le dijeron, algo tiene Dios con este niño. Amén. Él es uno de los fundadores de los hermanos en Cristo. Y verlo contando esta historia y casi que llorando, apasionado por eso. Amén. Es muy impresionante, muy lindo. Gloria a Dios. Ver la humildad de esta gente. Le hablaba a uno de los obispos, ¿de dónde es usted? Bueno, mi bisabuelo estuvo 40 años de misionero en la India, me dice. Y ahí nació mi papá. Y mi papá nació en la India. Y la hija de él apenas salió de la high school, pues se fue para Mozambique, porque está allá de misionera. Y él, wow. Son gente que viven el Evangelio, hermano. Que no solo lo creen, es impresionante. Gloria a Jesús. Nos decían muchas cosas, aprendimos mucho. De verdad que venimos muy edificados. Conocer la palabra de Dios, hay que practicarla, hay que vivirla. ¿Sabe? Conocer la palabra de Dios y no vivirla, les voy a poner un ejemplo, vea. Decía, pensando yo un ejemplo para darme a mí mismo, hermanos, y lo traigo hoy. Ustedes imagínense un cirujano, una persona que vaya a la universidad a estudiar cirugía, que se gradúe. Y que tenga su título de cirujano y lo pongo ahí en la pared, ¿verdad? Amén. Y que después vaya y se especialice. Y no sea cirujano, sino que sea especialista. Y tenga su pared lleno de títulos. Y cuando termina su carrera, ¿sabe qué hace? Se va a vivir a una cueva porque no quiere operar a nadie. ¿De qué le sirve todo el conocimiento? ¿De qué le sirve? El cristiano que viene a una iglesia y se sienta en la silla, a aprender de la palabra, aprender de la palabra, aprender de la palabra, que va a un instituto, a aprender de la palabra, y guinda su título en la casa, y no lo vive, de nada le sirve. Es igual a ese cirujano. ¿Para qué aprender doctrina? ¿Para qué aprender de la palabra si no la vamos a vivir? No tiene ningún sentido. Amén. No tiene ningún sentido. ¿De qué nos sirve escuchar tanto, hermanos? Por ejemplo, hablar del perdón si no perdonamos. ¿Para qué escuchar de la misericordia si no somos misericordiosos? ¿Para qué escuchar de la gracia de Dios si nosotros no tenemos gracia? ¿Para qué? Amén. Conocer la doctrina si no la vivimos no sirve de nada. No sirve de nada. Nuestra fe, y es que mi hermano, eso me tocó tanto, nuestra fe tiene que ser vivida
para nosotros poder reflejar la vida de Cristo, ¿verdad? Cuando nosotros vivimos la palabra de Dios, nosotros vamos a reflejar a Cristo en cada uno de nosotros. Se va a ver Cristo en nosotros cuando vivamos lo que Cristo nos enseñó. Amén. Entonces, cuando Jesús, volvemos al texto original, cuando Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en Él, lo primero que les dice es: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Aquí el Señor nos está revelando, hermanos, un principio básico y un principio fundamental, un principio poderoso. Un verdadero discípulo es el que permanece en la palabra. Amén. Un verdadero discípulo no es el que hace el curso de discipulado. Nosotros estamos haciendo un curso de discipulado aquí y estamos aprendiendo mucho de la palabra, pero Jesús no dijo: un verdadero discípulo es el que hace un curso de discipulado. Él no dijo eso. Hay mucha gente que ha hecho cursos de discipulado, muchos, y no son discípulos de Cristo. Jesús dijo: si permanecéis en mi palabra. ¿Qué es permanecer en la palabra? ¿Qué es? Es vivir la palabra. Permanecer en la palabra del Señor es vivir la palabra. Amén. ¿Creemos en Jesús primero? Sí, muy bueno, perfectamente. Ahí empezamos la ruta. Ahí el GPS te dijo, amén, te dijo, ayúdeme, la calle que pasa frente a nosotros. Ahí el GPS nos dijo, Baxwell Road, haga una derecha. Si crees en Jesús, perfecto. Amén. Empezamos el primer paso a esa libertad. Bien hecho. Ahora nos toca convertirnos en sus discípulos. Amén. ¿Cómo es esto? Convertirnos en sus discípulos, conociendo y viviendo la palabra de Dios. Amén. Ya creemos en Jesús, perfecto. Ahora nos toca que conocer la palabra y vivir la palabra. Amén. Jesús nos enseñó claramente en una de sus parábolas la importancia de vivir la palabra y vivir la doctrina. Dice en Mateo 7, 24, no sé si la podemos poner ahí. Mateo 7, 24. En esa parábola está increíblemente, el Señor nos revela un montón de cosas. Mateo 7, 24 dice, vean, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Vieron? Lo repito. Cualquiera pues que oye estas palabras y las, si no me ayudan, no hay café. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no se cayó porque estaba fundada ¿dónde? Amén, sobre la roca. Tremendo. Sobre la roca. 26. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las silencio en el mar de Galilea. Los hermanos que tienen más tiempo aquí entienden eso. Es un predicador español que viene aquí, gloria a Dios. Dice, fundaron su casa, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y se cayó. Y fue grande su ruina. Eso es tremendo, tremendo. Nosotros hemos leído esta parábola quién sabe cuántas veces y le pasamos por encima. Vean el verso 24. ¿Los dos oyeron la palabra? ¿Los dos oyeron la misma palabra? ¿Los dos edificaron una casa? Esa casa es la vida. Todos oímos la palabra. Todos edificamos una casa. Todos estamos edificando nuestra vida. Amén. Las dos casas tienen las mismas pruebas. Díganle al que está a la par, tenemos las mismas pruebas.
Tenemos las mismas pruebas. Yo me fijé bien entre el que edificó sobre la roca y el que edificó en la arena. Yo me fijé bien. Y los dos tuvieron lluvia. Dígale, tuvieron lluvia los dos. Vinieron ríos a los dos. Vinieron vientos a los dos. A veces nosotros nos sentimos muy especiales. Y decimos, es que la prueba que yo tengo no la tiene nadie. Mentira. Todos tenemos pruebas, todos tenemos dificultades, todos tenemos tentaciones, todos, viene lluvia, viene río, viene tormenta, sobre todos, amén, sobre todos, amén, sobre todos. A todos se nos muere un pariente, a todos nos enfermamos, todos peleamos en el matrimonio no, pero bueno, todos tenemos dificultades, todos, por igual. No se sienta, dígale al que está a la par, don't feel that special. No se sienta tan especial. Ay, que es que yo me tengo que trabajar, que yo trabajo muchas horas, ay, que yo ducho mucho. ¿Sabe qué? Nosotros no trabajamos nada. Vaya a ver unos niños en India que hacen ladrillos todo el día, y les dan un penny por cada ladrillo, un penny. Todo el día. Niños de 12 años con la espalda ya desbaratada, hermanos, de hacer ladrillos al sol para ganarse $2. Todos sufrimos tempestad, viento, lluvia, tormenta. Todos sufrimos pruebas en esta vida, hermano. Levante la mano el que nunca se ha enfermado. Todos tenemos dificultades. Levante la mano al que el hijo nunca se le ha puesto rebelde. ¿Ah? Todos. Vean. Las dos casas tuvieron las mismas pruebas. Lluvia, ríos, vientos. Amén. Las dos. La de uno resistió a todo. Y la del otro se cayó y fue una ruina. Entre las dos casas solo había una diferencia. Solo había una diferencia. ¿Sabe cuál es la diferencia? Uno escuchó e hizo la palabra. El otro escuchó la doctrina, pero no la vivió. Uno vivió lo que escuchó. El otro no vivió lo que escuchó. El que no vive la palabra de Dios, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, se le cae el rancho, hermano, se le cae la casa, se descarría, no vuelve más a la iglesia, se va porque la casa estaba fundada sobre arena. La única diferencia que había es que uno vivió la palabra y el otro no vivió la palabra. Jesús está diciendo, es importante vivir la palabra. Amén. Denle un aplauso a Jesús. Gloria al Rey. Aleluya. Vea, yo lo apunté porque no quiero pasarlo. Principios que Jesús nos enseña. Vea, mi hermano. Principios que Jesús nos enseñan. El fundamento de una vida está en lo que hagas con la doctrina. El fundamento de una vida está en lo que hagamos con la doctrina. Amén. Si la vives, estás construyendo sobre la roca. Nada podrá destruirla. Amén. Si no la vives, estás construyendo en la arena y de seguro esa edificación se va a caer. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mi hermano, hay que dejar de culpar a la lluvia. Hay que dejar de culpar al río. Hay que dejar de culpar al viento. La culpa la tenemos nosotros porque no vivimos la palabra de Dios. No son las pruebas, no son las dificultades, es que no estamos viviendo la palabra de Dios. Amén. El fundamento y la solidez de un discípulo está no solo en lo que recibe, no solo en la doctrina, sino en vivir esa doctrina.
Amén. Vea, Jesús lo dijo. El camino, ya caímos a las 78. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis, ya habían creído en Él, ahora les toca permanecer, seréis, si usted cree en Jesús, si permanece en su palabra, entonces verdaderamente somos discípulos y conoceréis la verdad. Ay, qué lindo, ¿verdad? Conocer en la Biblia, hermano, conocer en la Biblia no es una cuestión académica. Conocer no es que usted cogió el folleto y lo vi, ya lo conozco. En la Biblia conocer es una experiencia íntima, íntima. Cuando la Biblia nos habla de conocer, nos habla de una experiencia íntima. Vea, el camino a la libertad, entonces empieza cuando creemos en Jesús. Continúa cuando vivimos su doctrina. Amén. Eso nos va a convertir en sus discípulos. Amén. Que viven las enseñanzas de Jesús. Y nos lleva a conocer íntimamente al Maestro. Ajá. Cuando vivimos la palabra del Señor, vamos a conocer íntimamente al Maestro. Usted sabe, en la antigüedad, los rabís, también los filósofos griegos y toda esa gente, ellos no aceptaban a cualquiera. Si llegaba alguien a donde un filósofo o a donde un rabí y le decía: rabí, yo quiero ser tu discípulo, ellos lo miraban a usted y más o menos lo calculaban y dijeron: no, usted no está para esto. No era cualquiera. Para ser discípulo por ejemplo, de Gamaliel, es que Pablo tenía pasta, ¿verdad? De entrada. ¿Sabe por qué? Inclusive habían filósofos griegos que cobraban tanta plata para si usted quería ser su discípulo, ellos cobraban tan caro que solo los ricos podían ser discípulos de ellos. Porque el ser discípulo de un rabí o ser discípulo de uno de aquellos hombres significaba vivir con él. Significaba vivir con él. Usted se iba a vivir con él. Usted se iba a vivir con su maestro. Se iba a la casa con él, comía con él, dormía con él, estudiaba con él. Y los discípulos llegaban a conocer también a su maestro, que hasta la manera de caminar copiaban. Llegaban a caminar igual que el maestro. Llegaban a conocer íntimamente a su maestro. Llegaban a conocerlo muy bien. Un pastor un día nos dijo que si quieres conocer a Andrés, vive con él un mes. Si usted quiere conocer a una persona, viva con él, ¿verdad? Si alguien sabe cómo soy yo, es mi esposa, porque ella vive conmigo. Si alguien sabe cómo es usted, son sus hijos. Ellos viven con usted. Amén. Entonces, cuando vivo muchos años con alguien, llegamos a conocerlo. Vivir la doctrina de Jesús. Vivir la doctrina de Jesús nos lleva a una relación íntima con Jesús. Nos lleva a conocer a Jesús. Y Jesús dijo: yo soy la verdad. Amén. Dele un aplauso a aquel que dijo: yo soy la verdad. Aleluya. Conocer íntimamente a Cristo, conocer íntimamente a Jesús, vivir la palabra del Señor es conocer a Jesús, es conocer la verdad. Jesús es la verdad. La verdad es Cristo, solo uno. Amén. Solo Él es la verdad. Solo Jesús es la verdad. Solo Él es la verdad y la verdad eterna. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, mi palabra, mi verdad no pasará. Amén. Es eterna la palabra de Jesús. Las palabras de aquellos filósofos que cobraban caro, nadie se acuerda de ellas, pero todo el mundo se acuerda de aquel que dijo: yo soy la resurrección y yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Cualquiera se le olvidan las palabras de los filósofos. ¿Qué importa eso? Eso se lo llevó el viento. Pero la palabra de Jesús es la verdad. Aleluya. Dijo Jesús en Juan 8:31 que el camino a la libertad empieza cuando creemos en Jesús, continúa cuando vivimos su palabra. Esto nos convierte en sus discípulos y el camino del discipulado nos conduce a la verdad íntima que es Cristo Jesús. Amén. Y la verdad entonces os hará libres.
libres. Amén. Vivir en comunión íntima con la palabra, vivir en comunión íntima con Jesús, eso nos hace libres. Aleluya. Libres aquel, hermano, que vive la doctrina de Jesús a diario. Es aquel que vive la doctrina de Jesús a diario. Todo aquel que vive la palabra del Señor, ese es libre. Gloria a Jesús. Y ellos le dijeron, ¿sabe qué le dijeron? Mi papá es Abraham. Nosotros somos descendientes de Abraham, porque usted nada entendían. Porque usted dice que somos esclavos, nada entendían. Ellos estaban hablando como hombres naturales, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor que el espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Ustedes que son espirituales entienden las palabras del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Voy a pedirle a los músicos que pasen un momentito. Mire, hermano, tenemos que entender lo que Jesús nos enseñó y aplicarlo a nuestra vida. Ser hacedores de la palabra, ¿verdad? No solo oidores. Aleluya. Porque si somos solo oidores, dice la palabra del Señor, que nos engañamos a nosotros mismos. Hay que creer, hay que guardar su palabra, hay que ser su discípulo, conocer a Jesús, y entonces vamos a ser libres. Amén. Libres. Libres del pecado, libres de los vicios, libres de la opresión, libre de las ataduras, libre de la maldición, libre de la religiosidad, libre del legalismo, libre del libertinaje. Amén. Libres. ¿Para qué? Para servirle, para adorarle, libre para ser feliz en esta vida. Amén. El que tiene a Jesús es libre y es feliz. Gloria a Jesús. Te adoramos, Rey. Dice en Romanos 6, 17. Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Vea usted, gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, o habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Y me gusta el verso 22. Me gusta el verso 22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aleluya. Gracias, Jesús. Si usted desea ponerse en pie, podemos ponernos en pie en este momento.